contarles la situación en la que estamos, hacer un balance de la situación de la pandemia en la ciudad y específicamente también detallar las acciones y sobre todo algunas reflexiones en relación al tiempo que estamos transitando y a lo que viene. Nos parecía importante hacerlo por el momento que estamos viviendo, porque estamos terminando el mes de octubre y obviamente eso implica un momento muy especial, porque siempre, y creo que a veces nos cuesta tomar noción de la gravedad de lo que estamos viviendo. Estamos enfrentando una pandemia que está atravesando el planeta entero, que como vemos en estos días, más allá del a veces apasionamiento que ponemos en nuestros debates domésticos, no es un fenómeno argentino, no es un fenómeno rosarino, no tiene que ver con la adhesión a un partido o a una política de gobierno, tiene que ver con probablemente el evento de salud más grave que la humanidad haya afrontado en mucho tiempo y evidentemente con una perspectiva de seguir enfrentándolo. Estamos todos los días ahora viendo cómo Europa, que había tenido una situación en un momento y que después había cambiado, vuelve a tomar restricciones, volvemos a ver niveles de circulación incluso más altos, presidentes de países europeos planteando medidas extraordinarias. Entonces la primera reflexión es, estamos seguramente enfrentando uno de los desafíos más grandes que nos va a tocar vivir en nuestra vida. Y lo queremos plantear así porque uno entiende el peso que tiene el tiempo que llevamos en esta situación, pero también hay que ser muy claro del desafío que tenemos. No es un desafío menor, no es un desafío que tenga que ver con una política de un día terminado, y tomo algo que siempre repetimos con Leo y todo el equipo, algo que hay que enfrentar día a día, pero con una perspectiva que nos obliga a trabajar día a día, sabiendo que hay mucho tiempo por delante para aprender de cómo trabajar en relación a esta pandemia. Siempre acá hay en juego varias cosas, fundamentalmente tres que siempre hemos plantado: la salud, el trabajo, por supuesto, y las libertades. Eso está en todos los debates cotidianamente. Todos los días recibimos un planteo sobre la situación de los más chicos, sobre la situación del uso del espacio libre, sobre el uso del río, obviamente sobre la situación que estamos viviendo en el sistema sanitario, y todos los días reflejamos una tensión en la sociedad a la hora de cómo regular lo que viene. Siempre en esta ciudad tenemos claro lo siguiente: primero, la salud. La primera prioridad absoluta es la salud. Nadie puede imaginarse un escenario en el que una persona que necesita atención no la tenga. Y esa es una prioridad absoluta. En relación al trabajo y a las libertades, hemos tomado medidas, primero escuchando a todos. Escuchar es escuchar, comprender el motivo del pedido y analizarlo, pero después también es decidir, y decidir implica tener en cuenta las prioridades entre las variables. No vamos a dejar de escuchar a nadie y siempre vamos a estar atentos a cualquier planteo que se haga, pero lo vamos a hacer para después decidir, y decidir no en función de un capricho, decidir en función de variables objetivas. Y quiero dar un ejemplo. Cuando se decidió una restricción de 21 días o cuando se decide una restricción a la circulación nocturna, no se hace en base a que tenemos la intención de afectar determinados sectores. Se hace en relación a el número de casos, el impacto en el sistema sanitario, la ocupación de camas y la perspectiva que uno va viendo de cómo se van a dar en las próximas semanas la evolución de un virus. Y siempre siendo lo más ajustados posibles, también hay que decirlo, porque hoy está la pregunta, y claramente es una semana en la que vemos un número de casos menor al anterior, y desde ya que es un dato importante, es importante el dato del ERT, es importante el dato de que el tiempo de duplicación supere los 40 días, pero también hay que decirlo, tenemos hoy en el sector privado 98% de ocupación de camas y vemos ya en el sector público primera línea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No podemos analizar solo la variable que vemos más cercana y no podemos tomar las decisiones en base a una variable ni en base a una foto del día de hoy. Tenemos que mirar la perspectiva.
Si esta situación de las primeras lucecitas que muy prudentemente asoman como una expectativa mejor a la que vimos en septiembre-octubre, se consolidan, las variables tendrán y las decisiones irán en función de cómo se consoliden esas variables. Pero acá no terminó nada, no hay ninguna posibilidad de relajarnos, no hay ninguna posibilidad de entender que algo pasó, ni sobre todo, aún en la ansiedad, perspectiva de creer que si aflojamos en las pautas de cuidado, esto no puede volver a un escenario peor. Entonces, y quiero terminar esta introducción y dejarlo después a Leo, quiero decir 3 cosas que nos parecen fundamentales. Porque claramente todos tenemos perspectivas, todos tenemos la ilusión de tener un verano un poco mejor, todos tenemos la idea de pasar las fiestas y están las preguntas, y seguramente va a estar las preguntas que ustedes nos hagan. Pero hoy es 30 de octubre. ¿Cómo estamos en el 30 de octubre? Con algunas variables que son mejores que las que teníamos hace un mes, con otras que siguen igual de complicadas. Y también hay que ponerlo. Fundamentalmente lo que siempre hemos dicho, todavía en camas críticas tenemos una situación exigente. Tenemos los equipos trabajando para que todas las personas puedan ser atendidas. Esa es la foto de hoy. Y ojalá la semana que viene o la otra podamos hacer una reunión como esta y contarle que eso cambió. Pero hoy no cambió. Y creo que hay que ponerlo en perspectiva. Segundo, hay 3 cuestiones fundamentales. Primero, rindió el esfuerzo de haber restringido durante gran parte de septiembre actividades. Sé del esfuerzo que muchos rubros hicieron y sé de la discusión que eso generó. Pero si esas medidas no se hubieran adoptado, hoy no estaríamos viendo algunos de esos datos positivos que se están viendo. Entonces, lo primero que hay que poner en valor, y eso lo podemos contar con el diario del lunes, como se dice, tuvieron impacto las medidas. Haber cumplido con medidas restrictivas, aún muy discutidas, tuvieron el impacto sanitario que necesitábamos. Segundo, hay un enorme esfuerzo, y ahora lo vamos a detallar, de los profesionales y trabajadores de la salud en la atención, porque se trabaja en condiciones de altísima exigencia, y también en el rastreo y seguimiento de los contactos estrechos. Y quiero decirlo porque esto cada vez va a cobrar más valor. Los centros de salud abiertos y trabajando, los hisopados o los test rápidos que nos permiten detectar y llevar gente al centro de aislamiento, trabajar en territorio con velocidad, la posibilidad de haber regularizado el ritmo de procesamiento de los hisopados en el CEMAR, todo el trabajo es lo que aleja la posibilidad de la perspectiva de la magia. Magia acá no hay. Hay un trabajo organizado, sustentado en el esfuerzo de muchísima gente, que es lo que está empezando a permitir lo que siempre hemos planteado y lo que hemos hecho al inicio. Cuando salimos de la cuarentena rígida hubo un enorme esfuerzo en contener los brotes. Ahora que el escenario fue más complicado, también hay un esfuerzo enorme en la contención de los brotes. Y si la perspectiva es que en algún momento podamos salir de un escenario, no va a ser por magia el verano, va a ser por el esfuerzo, por supuesto en la atención, pero también en la contención de los brotes en la atención primaria. Y eso lo queremos remarcar porque tiene que ver con mucho de la historia de la salud pública de Rosario y es el momento de decir. Y en tercer término, y lo fundamental, nada va a funcionar sin conducta ciudadana. Nada puede funcionar si nosotros relajamos las pautas de cuidado. Si tenemos la posibilidad de usar el aire libre, claramente el aire libre reduce riesgos, pero reduce riesgos si incorporamos las pautas de cuidado. Una reunión de 40 personas al aire libre sin ninguna pauta de cuidado no reduce riesgos. Reduce riesgos si usamos la ventaja que nos da el aire libre con las pautas de cuidado. Y lo digo de cara a los debates que seguramente ustedes preguntarán y que vendrán. Podemos tener todas las perspectivas de lo que podamos pensar hacia el verano, las estamos analizando. Ninguna va a ser en base a retroceder en las pautas de cuidado, porque cuando uno ve este fenómeno de las segundas olas europeas, son fenómenos de haber entendido que esto había pasado. Y como no pasó, ahora vemos escenarios muy graves. Entonces, si queremos evitar restricciones muy duras, la única manera es con pauta de cuidado individual, con control, con todo lo que nos puedan demandar como Estado, pero sobre todo con entender nosotros cómo nos tenemos que cuidar y cómo cuidar a los que más queremos. Y por último, este virus complica,
y mata. No es un virus que uno pueda subestimar. Y lo digo no con ninguna intención de tener miedo, porque nadie puede enfrentar una pandemia con miedo, pero sí con la seriedad que esto implica. Todos nosotros podemos tener contacto con gente que tuvo el virus. Les puedo asegurar que muchos de nosotros hemos vivido situaciones de personas que han perdido a personas que querían mucho a partir de este virus. No es broma este virus, no es algo que se pueda subestimar. Entonces todo lo anterior está relacionado con enfrentar algo que es grave, que genera consecuencias sanitarias dolorosísimas y que obviamente, más allá de que la muerte es parte de la vida, también está muy claro que nadie quiere perder un ser querido por un descuido en relación a una protección. Y eso lo queremos remarcar. Entonces, lo que viene por delante, como siempre lo hemos planteado, buscando que salga de cada uno lo mejor que tenemos, no lo peor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es la solidaridad, el cuidado por el otro, la responsabilidad a la hora de cuidar a los que más queremos.